Bueno, muy bien. Siguiendo con los temas que tienen que ver con la agenda, lo que a nosotros nos gusta hacer, repasar la agenda de la semana, o por lo menos algunos de los temas. Esta que pasó estuvo marcada, entre otros aspectos y entre otras cuestiones, por los hechos o episodios vinculados con irregularidades desde el ámbito policial o desde instituciones armadas que debieran estar allí para garantizar seguridad de los ciudadanos y, sin embargo, estos episodios que vamos a describir ahora brevemente terminaron siendo exactamente al revés. En la capital bonaerense, en una zona semicéntrica, hubo un episodio policial, detuvieron a un presunto autor de un delito y entre que lo detuvieron y llegaron hasta un hospital de la ciudad de La Plata, un hospital público, falleció. ¿Qué pasó en el medio? No se sabe, pero se sospecha. Un caso nuevo de gatillo fácil. Una muerte de un joven de 20 y pico de años en situaciones oscuras y no aclaradas. Y otro episodio también, el fin de semana pasado, también en la capital bonaerense, donde dos policías locales, de estos nuevos, de los que hay en la provincia de Buenos Aires, se peleaban entre sí. Uno de ellos sacó el arma, disparó casi irracionalmente y terminó lesionando a un chico que estaba tomando algo en una barra que no tenía absolutamente nada que ver. Y este tema nos trae entonces a preguntarnos, ¿quién controla a los que nos controlan? ¿Cómo cuidan o cómo nos cuidan los que nos tienen que cuidar? Y si hay en este momento plafón político para cuestionar estas cosas cuando parece ser que todo es más seguridad, más policías, más restricciones, etcétera, etcétera. Rodrigo Pomares es especializado en temas de derechos humanos, dirige el programa de seguridad democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, está con nosotros esta noche. Rodrigo, buenas noches, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. El planteo que hacía de presentación, más o menos, es la idea que nosotros queremos transmitir. Yo no sé si es lo que ustedes coinciden. Hoy, ¿hay plafón político para ir y decir, señores, acá hubo un caso de gatillo fácil, tenemos que sancionar a los policías, o eso ya no garpa, digamos, políticamente, como se dice en la jerga? Bueno, parece ser que contextualizando o tomando en líneas generales cuáles han sido las oportunidades históricas en la provincia para instalar este tipo de debate, uno siempre evidencia que hubieron emergentes o hechos concretos que las fueron determinando, ¿no? Hablamos del caso Cabezas, hablamos de la masacre del Puente Porredón en su momento, yendo más atrás, la transición democrática tuvo algo de eso también. Fueron emergentes que condicionaron al poder político a desviarse de lo que en general condiciona a todo el poder político, que es un cierto pacto de gobernabilidad con las fuerzas de seguridad. Eso es lo que ha condicionado históricamente la mayoría de las posibilidades de reforma y de pensar policías democráticas, policías con otra capacitación, policías con otra orientación y con otra estructura. Y lo que dicen ustedes, ¿no? Seguridad democrática. ¿Qué sería seguridad democrática? Justamente lo que no está ocurriendo ahora, ¿no? En principio, seguridad democrática tiene que ver con el debate de una policía que no sea productora del peor delito, que es el delito del Estado. O sea, cuando las policías producen hechos delictivos, estamos en presencia del peor delito, que es el Estado puesto en victimario y no en defensa o en protección de los derechos. Y a la vez pensamos que cualquier debate debe estar orientado en principio en el respeto de garantías. Eso no tiene que ver con lo que tradicionalmente en el sentido común circula como límite para la persecución del delito, porque eso hay que aclararlo. El respeto de garantías no es un límite a la persecución o a la problemática, el enfoque de la problemática del delito. El respeto de garantías es la base fundamental para que toda la sociedad viva más tranquila, viva más protegida, tenga más derechos. Después, el otro debate es cómo se persigue el delito o a dónde el Estado orienta sus fuerzas o sus potencias para combatir fenómenos delictivos. Ese es otro debate. Nosotros en ese punto decimos, el Estado provincial en los últimos tiempos, pero yendo a periodos más largos también lo podemos detectar, se ha orientado fundamentalmente a la persecución de eslabones débiles. ¿Eso para qué? Para generar cierta tranquilidad en la población de que se está haciendo algo con el delito. ¿Y cuáles serían los eslabones fuertes que no se tocan? Los eslabones fuertes tienen que ver con los mercados. En realidad, no necesariamente tiene que ser un enfoque desde el sentido o desde el punto de vista del sistema penal, desde la represión, desde más penas. Los mercados son los que guían
o conducen gran parte de los fenómenos delictivos. Me refiero a mercados, digo, todo el mundo va a comprar repuestos de autos que ya no están en circulación. Lo hace el taxista que se queja por el delito y lo hacen todos. Todo el mundo va a comprar droga porque hay consumidores de clases bajas, medias, altas y todo tipo. Esos son mercados, hay consumo de determinados bienes que generan que haya mercados legales o ilegales que se desarrollen. Claro. Los ilegales no solamente es necesario trabajarlos desde el punto de vista de la represión, porque eso llega a una parte muy cortita, muy chica de los fenómenos delictivos. Lo que hay que hacer hace tiempo venimos diciendo, y eso también propone la seguridad democrática, o lo que fue en su momento el Acuerdo de Seguridad Democrática, es que hayan abordajes genuinos, sensatos, en términos de cómo se persigue el delito. Este debate es central, y sí es central. Los casos de gatillo fácil en realidad son el emergente de todas las condiciones de posibilidad que se le da a la policía cotidianamente para funcionar como funciona. El gobierno de Scioli, de acuerdo con lo que ustedes analizan y de acuerdo con esta perspectiva histórica que tienen ustedes, fue demasiado permisivo con los poderes instituidos dentro de la Fuerza de Seguridad de la bonaerense. Y nosotros creemos que sí. Scioli lo primero que hace es, ni bien arranca su gestión, es modificar el estatuto policial. Ahí transforma dos cuestiones que habían sido bastante centrales en la reforma anterior, que fue la reforma que hizo Arlanian cuando estuvo en la provincia, que tiene también críticas, por supuesto. Nosotros tuvimos sus críticas en su momento y las seguimos teniendo, pero tenía algunas cuestiones centrales que tenía que ver con una orientación que trataba de diluir la conducción centralizada, es decir, puesta en un jefe policial que sea el experto que conduce toda la seguridad pública en la provincia, por llamarlo de alguna manera, la capacitación como criterio de ascenso y otra serie de cuestiones que hacían que la policía tuviera, o que esa estructura tuviera mayores controles desde el punto de vista político y también desde el punto de vista hacia el interior de la misma fuerza policial. Eso rápidamente fue cambiado en la gestión de Scioli, fue lo primero que hizo, modificó el estatuto. Y por otro lado, lo que vino después fue toda una estructura que en las distintas gestiones, ya sea la de Stornelli, la de Casal y ahora la de Granados, tuvieron en la jefatura policial el centro de la conducción del dispositivo de seguridad pública y todos los debates de seguridad pública. Usted dice no en el gobierno político, sino en la jefatura policial. El gobierno político tampoco garantiza todo, pero de alguna manera lo que hace es evitar que la estructura policial quede bajo el exclusivo mando y dirección de un jefe político. Y aparte es un gesto, políticamente es un gesto, las distintas conducciones políticas han dado gestos a las conducciones. Claro, que un comisario general se tenga que reportar ante un político o a un funcionario político. Entonces, sí, claramente. Hace muy poco hubo un caso, que lo traigo porque me parece uno de los casos más evidentes junto con el de Candela, pero digo, hubo hace muy poco tiempo la detención de quien era el jefe de la departamental de San Martín, Santizo. Bueno, ahí en esa causa está expresado claramente cómo era todo el mecanismo de recaudación que la policía en sus distintos estamentos, narcotráfico, DDI, y las comisarías tenían respecto de una red perfecta, las bandas que trabajan además en los territorios. Claro. Eso ya no es un mito, eso es una realidad. Así se recauda desde la estructura de la policía. Esa es la estructura que hoy define el destino territorial de nuestros derechos, por llamarlo de alguna manera. Y eso es lo que nosotros estamos apuntando que debe ser modificado Ahora, Rodrigo, ¿por qué no puede persistir un lineamiento, o cuál es la lectura que hacen ustedes? Por ahí uno tiene una visión de por qué, pero ¿cuál es la lectura que tienen ustedes de por qué no persiste, o sea, se instala una reforma como la de Arlanian, dura 3 años, 4, se vuelve todo para atrás, después vuelve otra vez más o menos matizado? Usted hablaba recién del tema de los mercados, y yo recuerdo la jefatura policial o el Ministerio de Seguridad de Cafiero, que fue fortísimo contra los desarmaderos. Desarmaderos, claro. Digo, ¿por qué esto va y viene? ¿Por qué no se puede instalar? ¿Qué es lo que hace que se vaya y se vuelva? Porque también en algún momento la Comisión por la Memoria, Berbisky, el CELS, instalaron esto de la seguridad democrática, que incluso integró Arlanian, pero quedó en eso, en algo declamativo y nada más. Hubo en su momento una gran vocación por tratar de generar un consenso. Precisamente el Acuerdo de Seguridad Democrática propiciaba que todos los partidos políticos lograran el consenso necesario para una política de Estado.
transformar la seguridad pública y transformar las lógicas y las prácticas policiales en la provincia requiere una política de Estado, es decir, se empieza hoy y se termina en mucho tiempo sostenido. Yo creo que no hay una explicación, nosotros en principio creemos que no hay una explicación unidireccional de por qué se conspira contra la posibilidad de hacerlo. Sabemos que hay varios factores. Uno de los conocidos y consabidos por todos es que la estructura de la bonaerense tiene poder. Que eso de alguna manera juega en las necesidades, en las negociaciones que se van yendo y viniendo del poder político a la estructura de la bonaerense. Que es una estructura que da muchas respuestas a los gobiernos, es una estructura que da muchas respuestas, ¿no? genera muchas violencias y da respuestas territorialmente, entonces es útil para los gobiernos de turno, de manera tal que también el consensuar con esa estructura es de alguna manera también garantizar gobernabilidad. De alguna manera, cuando se dice que no se puede sacar los barra bravas de los clubes es porque son útiles, te sirven y te dan alguna respuesta, en este caso también. También que socialmente es mucho más fácil propiciar respuestas como se vienen dando efectistas, es decir, es mucho más fácil cambiar una ley y decir que se aumentan las penas que modificar una estructura para que realmente persiga el delito y para que eso sea eficiente. Es mucho más rentable en términos de lo que se enuncia hacia afuera y en ese sentido también yo creo que ese es un punto que condiciona. Se puede hacer mucho más ruido con menos cosas y pagando menos costos, si se quiere, o asumiendo menos costos políticos para de alguna manera generar consensos sociales respecto de que se está haciendo algo con el delito. Poner 1000 patrulleros es mucho más fácil y más rentable que generar una policía eficiente, que te lleva 10 años. Una política criminal bien direccionada. El patrullero se ve y formar durante 10 años a un oficial. Exacto. Entonces hay una cuestión de costos-beneficios que se logra así, hay un consenso político bastante unificado en todos los actores políticos que digan, no, tenemos que modificar esto, tenemos que cambiarlo y tenemos que sostenerlo en el tiempo, sin tirarnos muertos los distintos gobiernos de un lado del otro, sin presionar hacia medidas efectistas, porque eso en realidad es lo que va condicionando a los actores políticos también, o va generando ambientes que propician este tipo de decisiones políticas, ¿no? De estos vaivenes, ¿no? Esta política pendular. Rodrigo Pomales, director del Programa de Justicia y Seguridad Ciudadana de la Comisión Provincial por la Memoria, muchísimas gracias por haber venido esta noche acá. Seguramente podremos en otro momento explayarnos, ahora ya el tiempo se nos termina. Muchas gracias. Ahí estaba, seguimos en un minutito nada más, no se vaya.